Hola, buenos días. Le damos los buenos días desde iESMAD y les damos la bienvenida a este webinar en directo sobre la tecnología de UVS para estudios de sorción de muestras sólidas. En esta ocasión, el presentador del webinar es Íñigo Zavalía, que es nuestro jefe de producto del fabricante SMS, quien dará este webinar sobre estudios de sorción de muestras sólidas. Durante el webinar exploraremos en detalle el campo de la sorción dinámica de vapor de UVS enfocado a las muestras sólidas en específico. El webinar tendrá una duración aproximada de unos 35 minutos, donde si tienen alguna duda pueden escribir en el chat que está habilitado dentro de la plataforma e Íñigo contestará las preguntas, pero siempre será al finalizar la exposición. También les comentamos que al finalizar el webinar tendrán acceso tanto a la presentación que va a realizar hoy Íñigo, como les colgaremos el webinar en directo que se está grabando y lo podrán visualizar en el momento que deseen. Sin más, le doy paso a Íñigo y pueden ir escribiendo las preguntas que deseen a través del chat para que luego, si quieren, no se les olvida y al finalizar se las contestará Íñigo a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias y ya le doy paso a Íñigo. Buenos días y muchas gracias por asistir a este webinar. Bueno, seguimos con la línea de webinar que vamos realizando cada mes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la sorción dinámica de vapor. Aplicaciones y nos vamos a centrar en la captura de CO2 principalmente una vez que hablemos de la técnica. Bueno, para los que no conozcan iESMAD, somos una empresa que aportamos soluciones de instrumentación científica para todo tipo de sectores. Desde ese punto de vista, pues trabajamos con los principales fabricantes en caracterización física de materiales y nos centramos en, desde el punto de vista de aplicaciones en tamaño de partículas, distribución de tamaño de partículas, concentración. Tenemos sistemas de microscopía electrónica, conductividad térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues trabajamos con el fabricante SMS que nos aporta soluciones de sorción desde el punto de vista de aplicaciones en las que puede haber problemas de compactación de materiales, aglomeración, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver a lo largo del seminario, vamos a explicar los principales problemas que tenemos con la humedad ambiente o la humedad en procesos industriales y cómo vamos a poder determinar mediante las isotermas de absorción las condiciones óptimas tanto de fabricación como de almacenamiento de este tipo de materiales. Seguiremos con los distintos procesos de absorción de agua, qué tipo de interacciones puede haber entre estas moléculas de agua y las superficies de cada una de las muestras y también problemas de transporte. Pasaremos a continuación a hacer una pequeña introducción de la tecnología de UVS, la comparación con métodos habituales de laboratorio y veremos un diagrama de lo que es un sistema de UVS y en qué consiste. Veremos los distintos tipos de experimentos que podemos llevar a cabo, como son los métodos en etapas o los métodos en rampa. Terminaremos ya con la parte de familia de equipos y una vez que tenemos la familia de equipos nos centraremos en el DVS Carbon, que lo que hace es un estudios de coabsorción entre vapores de agua y mezclas de gases de CO2. Y terminaremos con los accesorios que podemos acoplar a los sistemas DVS. Desde ese punto de vista, todos sabemos que el agua es algo que está presente en el ambiente, tanto en el ambiente como en cualquier proceso industrial, y que este agua puede interaccionar con cualquier producto que estemos fabricando o en el almacenamiento del mismo. Desde ese punto de vista, podemos tener problemas de aglomeración, de apelmazamiento. En distintos procesos industriales podemos tener procesos de recristalización o cristalización que pueden afectar al producto final. Para eso es importante el poder conocer estas isotermas de absorción que nos van a dar las condiciones óptimas para almacenamiento de acuerdo a la temperatura y la humedad a la que vayamos a trabajar. Aquí tendríamos un listado de los problemas comunes habituales que encontramos
por problemas precisamente por esta humedad o procesos en los que haya vapores orgánicos, como puede ser el apalmazamiento de polvos, la adhesión de polvos, la recristalización, podemos tener problemas de una mala disolución en líquidos, mala dispersión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de los procesos de absorción, básicamente lo que vamos a tener es una muestra sólida, y vamos a tener este vapor de agua que va a estar presente pues, o en el ambiente o en el proceso industrial. Estas moléculas de agua presentes en el ambiente van a interactuar con la muestra o con el tipo de producto que estamos fabricando. De manera que parte de estas moléculas de agua pueden quedar absorbidas sobre la superficie de la muestra o parte de estas moléculas de agua van a quedar absorbidas dentro de lo que es la estructura de la muestra. Bueno, dentro de lo que es la absorción con D puede haber distintos tipos de interacciones. Puede haber interacciones más débiles por fisisorción, en las que, bueno, va a haber unos enlaces débiles por fuerzas de Van der Waals, principalmente entre estas moléculas de agua y la superficie de la muestra, o podemos tener interacciones más fuertes por quimisorción, con enlaces covalantes entre estas moléculas de agua y la superficie de la muestra, con la consiguiente modificación de la estructura de la molécula de agua. Y por otro lado, pues bueno, vamos a tener también interacciones de las moléculas absorbidas dentro de lo que es la estructura de la muestra. Una vez que la muestra no es capaz de absorber mayor cantidad de muestra, una vez que hayamos alcanzado el equilibrio, pues el resto de las moléculas de agua se van a desprender. Bueno, como hemos comentado, digamos que habrá dos procesos de absorción desde el punto de vista de la fuerza de enlace entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra. Hablamos de enlace por fisisorción. Como hemos comentado, pues bueno, lo que vamos a tener es unos enlaces débiles, ¿vale? Por ese motivo, la mayor parte de los procesos suelen ser reversibles y no existe una modificación de la estructura molecular, ¿vale? Este tipo de interacciones, bueno, está asociada a interacciones estructurales como puede ser el área superficial, el tamaño del poro, la rugosidad. Puede estar asociada a interacciones químicas como puede ser la capacidad de absorción superficial, la energía superficial, la hidrofilicidad, etcétera, etcétera, etcétera. O puede estar asociada a interacciones termodinámicas por cambios de calor, principalmente. Por otro lado, como hemos comentado, también existe el proceso de quimisorción, en lo que existen unos enlaces fuertes entre estas moléculas de agua y la superficie de la muestra. Por lo tanto, en este caso, digamos que la absorción puede ser reversible o irreversible, en el caso de que el enlace entre las moléculas de agua y la superficie de la muestra sea fuerte. Este tipo de interacciones está asociado con valoraciones ácido-base, principalmente con superficies activas o dispersión del catalizador. Por otro lado, también existen interacciones de las moléculas que han quedado absorbidas dentro de la estructura de la muestra. Desde ese punto de vista, tendríamos dos tipos de interacciones, una por absorción aparente, que lo que va a ser es que estas moléculas de agua van a penetrar dentro de la estructura de la muestra y la desorción va a estar limitada por la difusión, por la capacidad de moverse de estas moléculas de agua dentro de la estructura de la muestra en sí. Pueden ser procesos tanto reversibles como irreversibles y digamos que están asociados con propiedades estructurales como cambios de fase inducidos por el vapor, por interacciones químicas como puede ser la capacidad total de absorción, parámetros de solubilidad o asociados a propiedades cinéticas, coeficientes de difusión, transformación de fases sólido-líquido y cinética de secado. Y podemos también tener una absorción incluida dentro de la estructura reticular. En este caso, sería una asociación muy similar a la que tenemos por quimisorción. La principal diferencia es que estamos hablando de estructuras macromoleculares. Digamos que estas interacciones entre las moléculas de agua y la parte interna que tenemos dentro de estas muestras es una estructura macromolecular y no molecular, como sería en el caso de la quimisorción. Este tipo de interacción está asociada a propiedades como propiedades estructurales, como son la estequiometría hidrato-solvato, dependiendo de que esta unión sea a través de moléculas de agua o moléculas de vapores orgánicos. Y también está asociado a propiedades cinéticas, tanto de hidrato como de solvato.
Bueno, otro tema importante sería estudiar el transporte. Quiere decir, estudios de permeabilidad dentro de lo que son membranas principalmente. Este tipo de estudios lo hacemos también con los equipos de UVS. Entonces, lo que vamos a tener son estas moléculas de agua. Vamos a tener la muestra, que en este caso sería una membrana, y igual que pasaba anteriormente, pues parte de estas moléculas de agua van a quedar absorbidas sobre la estructura de la muestra, sobre esta membrana, que puede ser un film, puede ser cualquier tipo de membrana, y parte de las moléculas van a atravesar esta membrana, con lo cual vamos a poder hacer un estudio de la permeabilidad que tiene esta membrana con respecto a la humedad y las condiciones en las que estamos trabajando de temperatura. Bueno, básicamente la absorción dinámica de vapor es una técnica gravimétrica. Básicamente lo que estamos haciendo es una pesada. Lo que estamos pesando es la ganancia en masa de la muestra por la absorción de la humedad que tenemos en el ambiente, ¿vale? Básicamente sería algo así. Lo que tienen los sistemas de UVS es que dentro de un armario a temperatura controlada y estable, lo que estamos es modificando la humedad relativa dentro de este armario, ¿vale? Con lo cual, la muestra que tenemos dentro del sistema lo que está es absorbiendo esta humedad ambiente hasta alcanzar el equilibrio que hemos comentado anteriormente. En base a esta absorción, la muestra en sí va a ir ganando masa, que es lo que vamos a ir midiendo. Vamos a ir modificando este cambio de humedad relativa a distintos saltos para ver o terminar estudiando pues, todo lo que son estudios de absorción y desorción. Podemos determinar isotermas de absorción y desorción y en base a estos tipos de estudios podemos dar pues, más resultados o más información en cuanto a lo que es la permeabilidad, en cuanto a lo que es la difusión, otros parámetros asociados a estas isotermas de absorción. Bueno, lo que tenemos es, dentro del sistema de UVS, una ultrabalanza que nos permite nos permite determinar o poder dar una sensibilidad hasta 0,1 micras, ¿vale? Lo que nos permite trabajar es con volúmenes de muestra muy pequeños. Podemos trabajar con muestras, dependiendo de la capacidad de absorción que tengan estas muestras, pues desde unas 10 miligramos hasta unos 100 miligramos. No es necesario añadir mucha mayor cantidad de muestra. En base a esto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un método, un estudio en el que vamos a ir modificando las condiciones de humedad relativa. Cada uno de los saltos que vemos en la escalera azul serán estos saltos de humedad relativa y en base a estos saltos, pues vamos a ir viendo la ganancia en masa, que iría marcado en la línea roja. El primer paso antes de empezar cualquier tipo de estudio es un secado de la muestra para alcanzar el 0% de humedad relativa. A posteriori lo que vamos a hacer es el estudio de absorción. Vamos a ir reduciendo la humedad relativa dentro de lo que es el armario en el que tenemos la muestra, de manera que esta muestra va a ir perdiendo esta masa, ¿vale? Y vamos a ir haciendo el estudio. En base a estos puntos de equilibrio que vamos a ir obteniendo en cada uno de los procesos en los que hemos ido aumentando la humedad relativa o disminuyendo la humedad relativa, pues vamos a poder obtener las cinéticas de absorción, en este caso, y de desorción. Y vamos a ver el comportamiento que tiene esta muestra de acuerdo a las isotermas de absorción y desorción. Esto nos va a dar información, por un lado, del comportamiento que tiene en la absorción, ver si el comportamiento es similar a la desorción o hay una histéresis, como vemos en esta gráfica. Vamos a poder ver cuál es la fuerza de enlace entre las moléculas de agua y la estructura de la muestra, con lo cual, si tenemos un aumento muy grande al principio de la muestra, pues vamos a poder determinar que es un enlace por quimisorción, mientras que si empezamos una gráfica más planita, tendríamos un enlace por fisisorción. Y en base a esto, pues vamos a poder tener mucha información en cuanto a lo que es el tamaño de poro de la estructura de la muestra, etcétera, etcétera, etcétera. En base a esto, como hemos comentado, pues podemos tener datos de las isotermas de absorción, tanto de absorción como de desorción. Podemos determinar área superficial B. En este caso, haríamos un estudio para poder determinar este área superficial. Podemos hacer una distribución del tamaño de poro. Podemos hacer estudios de
la temperatura de transición vítrea, en qué condiciones se cambia de una estructura cristalina a una estructura amorfa o en qué momento se puede recristalizar esta estructura amorfa. Podemos determinar el coeficiente de difusión de la muestra en sí. Podemos hacer estudios de permeabilidad de película fina, hacer estudios de actividad del agua, mapeo de estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería simplemente unos ejemplos sencillos de qué tipo de determinaciones podemos realizar con este tipo de equipos. Bueno, si hacemos una comparación con los métodos habituales de laboratorio, pues bueno, básicamente lo que tenemos es un equipo en el que podemos automatizar completamente el proceso. Podemos aumentar la humedad relativa de manera automática. Las pesadas, el equipo la va a hacer de manera automática, con lo cual cada salto de humedad relativa que está establecido en el método lo va a ir realizando automáticamente. Mientras que si trabajamos con un método sencillo de laboratorio, solo podríamos tener en cada uno de los desecadores que tenemos aquí unas condiciones específicas de humedad relativa. Con lo cual, si en el equipo hacemos 5 saltos de humedad relativa, para poner un ejemplo, pues tendríamos que replicar con 5 desecadores en el laboratorio para poder replicar estas condiciones de humedad relativa en cada caso. Por otro lado, al utilizar una ultrabalanza de alta sensibilidad que puede llegar hasta 0,1 micras, pues la cantidad de muestra en la que tenemos que trabajar con los métodos automatizados es mucho menor que si hacemos el mismo trabajo con el desecador de laboratorio. Entonces, realmente estamos trabajando con muestras que pueden trabajar pues, desde 1 a 10 miligramos, podemos llegar hasta 100 miligramos dependiendo de la capacidad de absorción que tenga esta muestra en sí. Por otro lado, en el caso de trabajar con los métodos estáticos de laboratorio, pues digamos que el equilibrio se alcanza de manera muy lenta. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven por movimiento browniano, de manera que esta interacción entre las moléculas de agua con la superficie de la muestra es lenta. Mientras que con los métodos automatizados estamos provocando un flujo de gas que puede llegar a ser hasta de 200 mililitros minuto. Con lo cual la interacción es mucho más rápida y la absorción en este caso se provoca de manera mucho más rápida. Desde el punto de vista del tiempo que transcurre a la hora de hacer un experimento, pues aquí tendríamos un ejemplo en el que un experimento con un método automático con 10 saltos de humedad relativa pues nos puede llevar en torno a 2 días, no son experimentos lentos, pero por otro lado si hacemos el mismo estudio en un desecador de laboratorio, este será un caso un poco extremo en el que la colina bitartrato tarda unos 300 días en estabilizar el peso o la ganancia en peso que va adquiriendo la muestra para una concentración o una humedad relativa del 50%. Por otro lado, con el sistema automático, básicamente lo que estamos es evitando la contaminación. Digamos que desde que tú lanzas el experimento, no hay que volver a abrir el sistema en el que estamos realizando el experimento, sino que él automáticamente va cambiando las condiciones en cada uno de los puntos del proceso. Mientras que cuando trabajamos con un desecador de laboratorio, pues tenemos que abrir cada X tiempo para hacer la pesada correspondiente y ver la ganancia en masa que tenemos. Por último, ya a la hora de comparar, normalmente cuando trabajamos con los métodos estáticos de laboratorio, lo único que pretendemos hacer es la curva de absorción. La curva de absorción no se puede realizar en el laboratorio. Mientras que con los métodos automáticos podemos tener las isotermas de absorción, la de desorción y en base a estas curvas poder determinar otros parámetros asociados. Bueno, el diagrama básico de un sistema de UVS se basa en, como hemos comentado, una ultrabalanza, ¿vale? En la que vamos a tener, por un lado, la muestra en sí, vamos a colocar la muestra y vamos a tener en el otro lado de la balanza la referencia, ¿vale? Podemos tener un recalentador para ayudar a secar la muestra previamente antes de empezar la determinación o simplemente gracias a la temperatura en la que estamos trabajando dentro de lo que es el armario del equipo, vamos a ir eliminando esta humedad inicial que pueda tener la muestra. ¿Vale? Y luego lo que tenemos son sistemas en los que vamos a ir dosificando la humedad. Vamos a poder controlar la humedad que tenemos tanto si trabajamos con vapores de agua como si trabajamos con vapores de agua y vapores orgánicos. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener
En este caso, pues vamos a tener un reservorio, una botella de agua con la que vamos a poder generar esta humedad relativa y la vamos a mezclar con aire seco, de manera que vamos a poder controlar la concentración de humedad relativa a la que queremos trabajar. Y vamos a tener un sensor de humedad relativa para poder medir esta humedad que estamos generando dentro del equipo. Por otro lado, podemos tener unos solventes orgánicos para generar estos vapores orgánicos de manera similar. Vamos a mezclarlo con aire seco y vamos a poder medir cuál es esta concentración del vapor orgánico con un sensor de ultrasonidos. Vale, pues tendríamos lo que sería la balanza. Tenemos el sistema de generaciones de vapores, tanto vapor de agua como vapores orgánicos. Y, por último, tendríamos los sensores que nos van a determinar cuál es la concentración de humedad relativa, cuál es el porcentaje de humedad relativa y cuál es el porcentaje del vapor orgánico que estamos generando para hacer un estudio de absorción entre este vapor de agua y el vapor orgánico. Bueno, los tipos de experimentos que podemos llevar a cabo son básicamente dos. Uno va a ser en etapas, en los que vamos a ir haciendo saltos de humedad relativa, ¿vale? Principalmente empezamos, como hemos comentado anteriormente, secando completamente la muestra. Vamos a aumentar la humedad relativa, pues en este caso hasta un 10%, con la ganancia en masa para la muestra. Aumentamos a un 20% con la ganancia en masa, en este caso 30% ganancia en masa, ¿vale? Podemos hacer un estudio de absorción y desorción, podemos hacer 1, 2 ciclos, en este caso estaremos hablando de 2 ciclos. Podemos ver si el comportamiento de la muestra es reversible o irreversible, en este caso veríamos que el comportamiento de esta muestra es completamente reversible, porque cuando volvemos a las condiciones de 0% de humedad relativa, el tamaño o la pesada pues volvería a su estado inicial. Entonces, en ese caso, como hemos comentado, hacemos un secado previo, tenemos un primer ciclo en el que tenemos una etapa de absorción y una etapa de desorción y un segundo ciclo en el que tenemos exactamente igual, un estado de absorción y una etapa de desorción. A partir de estos estudios de absorción y desorción, pues vamos a poder determinar las isotermas de absorción y de desorción y vamos a poder ver cuál es el comportamiento que tenemos de esta muestra en cuestión. Vamos a poder ver si el comportamiento de absorción y desorción es exactamente igual. Vemos que aquí hay una histéresis, que hay una diferencia en el comportamiento de la absorción con respecto a la desorción, ¿vale? Vamos a poder ver en una primera etapa cuál es el comportamiento de la muestra, si vamos a tener una quimisorción entre las moléculas de agua y la estructura de la muestra, o por otro lado vamos a ver si los enlaces son más débiles y vamos a tener unas etapas por fisisorción. Luego tendremos una etapa en la que vamos a ver si se van a ir generando distintas capas, que en este caso siempre van a ser por fisisorción, sobre una primera capa que puede ser con enlaces fuertes o enlaces débiles, y finalmente vamos a tener el agua libre que queda después de toda la etapa completa. Aquí tendríamos, vamos a ver si el sistema es completo o el comportamiento de la muestra es completamente reversible o no, y la diferencia de comportamiento entre la isoterma de absorción y la de desorción. Y por otro lado vamos a tener otro tipo de métodos de trabajo, sería método en rampa. Básicamente lo que tenemos es primero una etapa de secado y una vez que hemos secado completamente la muestra hasta alcanzar el 0% de humedad relativa, lo que vamos a ir es aumentando la humedad relativa de manera lineal a lo largo del tiempo. Con lo cual vamos a ir viendo cuál es el comportamiento en rojo de la ganancia en masa de la muestra en cada caso, ¿vale? Con lo cual vamos a poder ver, pues vamos a poder comprobar si vamos a tener una etapa en la que se va absorbiendo esta humedad dentro de lo que es la estructura de la muestra. Vamos a poder ver un cambio de la estructura vítrea, con lo cual aquí tendríamos una estructura más gomosa y demás, ¿vale? Y vamos a poder ver en algunos casos que, aunque sigamos aumentando esta humedad relativa a lo largo del tiempo, va a haber una caída en la masa, con lo cual nos está indicando que hay un comportamiento de recristalización de este tipo de muestras. Este tipo de ensayos se suele hacer mucho en aplicaciones de materiales amorfos, en los que queremos ver cuál es la concentración de humedad relativa antes de que se produzca esta recristalización. Con lo cual también, bueno,
también podemos ver imágenes, que podemos captar fotos dentro de lo que sería el sistema DVS para ver cuáles son los cambios físicos dentro de lo que es el equipo. También podemos determinar cuál es la temperatura de transición vítrea y demás con este tipo de estudios. En base a este tipo de experimentos, pues bueno, podemos determinar este tipo de gráficos en los que estamos comparando la humedad relativa con respecto a la temperatura, la que podemos separar, pues tanto cuál es la región cristalina de la muestra, cuál es una región amorfa inestable o cuál es la región amorfa estable. Bueno, la familia de equipos de DVS principalmente se diferencian en dos líneas, una en la que solo trabajamos con interacciones entre vapor de agua con la muestra. Desde ese punto de vista, pues tendríamos dos modelos, un equipo más sencillo en el que podemos trabajar desde 20 a 40 grados, ¿vale? Y que tiene pocas posibilidades en cuanto a accesorios que podemos integrar, como puede ser el sistema Raman, como puede ser pues, otro tipo de accesorios que podemos poner como la cámara para captar imágenes a lo largo de la determinación, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el DVS Adventure, que es el equipo que tenemos en nuestro laboratorio de aplicaciones, que podemos trabajar entre 5 y 85 grados, podemos incorporar tanto cámara como el sistema Raman, podemos poner un preheater en la balanza para poder ayudar al secado de la muestra previo a la determinación, ¿vale? Y luego ya tendríamos la gama de equipos que podemos trabajar con estudios de vapores de agua y vapores orgánicos. Tenemos aquí distintos modelos, como es el Resolution, el Endeavour, ¿vale? En el que podemos trabajar de manera igual entre 5 y 85 grados. El Endeavour podemos trabajar hasta 70 grados porque tiene la capacidad de poder incorporar hasta 5 balanzas dentro del mismo equipo. ¿Qué nos permite esto? Podemos lanzar 5 experimentos al mismo tiempo con distintas muestras bajo las mismas condiciones de concentraciones o distintas condiciones de humedad relativa tanto de agua como de vapores orgánicos. Después tenemos un sistema que trabaja vacío, en el que podemos hacer estudios de coabsorción entre vapores de agua, vapores orgánicos e incorporar gases para ver de qué manera interactúan estos gases con la muestra, de qué manera estas muestras son capaces de absorber, aparte de los vapores de agua, vapores orgánicos, cómo son capaces de absorber estos vapores o estos gases. Y luego ya tendríamos la gama de equipos o la línea de equipos conocida como DVS Carbon, que lo que hace es un estudio de coabsorción entre vapores de agua y CO2. Nos vamos a centrar en este equipo de aquí al final de la presentación, ¿vale? De manera que, bueno, lo que tenemos es un sistema exactamente igual, un sistema DVS, sigue siendo un sistema gravimétrico, un sistema en el que vamos a ir pesando la ganancia de masa de la muestra con los cambios de humedad relativa de agua y con los cambios inducidos por la introducción de gases a distintas concentraciones. Lo que de esta manera vamos a poder hacer isotermas o determinar isotermas, tanto isotermas, isobaras de CO2 y de agua en cada uno de los casos, con lo cual vamos a poder ver cuál es el comportamiento de la absorción de CO2, la absorción de agua o la coabsorción de ambos casos. Y vamos a poder trabajar pues en estudios de captura de CO2, captura y almacenamiento de CO2, tanto en condiciones ambientales con bajas concentraciones de CO2 y bajas humedades relativas, o a replicar las mismas condiciones que tenemos en procesos industriales con altas concentraciones de CO2 y altas temperaturas. El esquema del sistema DVS Carbon se basa en lo mismo que cualquier DVS. Tenemos una ultrabalanza. En este caso, el preheater viene integrado dentro del equipo, no hay que acoplarlo a posteriori, y es un preheater que trabaja a condiciones, bueno, puede trabajar hasta 300 grados, a diferencia de los habituales que trabajan a 200 grados. Luego vamos a tener una botella de agua con la que vamos a poder generar este vapor de agua y vamos a tener el sensor de humedad relativa o el sensor de velocidad ultrasónica para, si combinamos, para poder determinar la concentración de CO2. Como opción, para los sistemas avanzados tenemos un sensor de infrarrojo no dispersivo para poder determinar cuál es la concentración de CO2. Estas serían las condiciones en las que podemos trabajar con el sistema DVS Carbon. Igual que con cualquier DVS, podemos trabajar hasta 98% de humedad relativa. Podemos trabajar en condiciones
o concentraciones elevadas de CO2 hasta 100% en volumen, o podemos trabajar en condiciones ambientales hasta 5.000 ppm de CO2 y podemos utilizar tanto el sensor ultrasónico para determinación de la concentración de CO2 como el sistema o el sensor infrarrojo no dispersivo para la concentración de CO2 igualmente. Podemos hacer estudios de absorción de CO2, podemos hacer estudios de absorción de agua o estudios de coabsorción de la mezcla de CO2 y agua. Como hemos comentado, este tipo de equipos puede trabajar hasta 85 grados y en este caso el preheater que integra el equipo de UBS Carbon trabaja hasta 300 grados. Bueno, vamos a ver varios ejemplos a continuación, tanto de estudios de absorción de agua solamente, con lo cual podemos utilizar este equipo como cualquier DVS para hacer estudios de absorción de agua. Vamos a ver un ejemplo en el que hacemos solamente absorción de CO2, con lo cual vamos a poder comparar cuáles son los tiempos de alcanzar el equilibrio en cada una de las absorciones, tanto de agua como de CO2. Y luego vamos a ver ejemplos de coabsorción, tanto en condiciones ambientales, en las que vamos a trabajar en condiciones o concentraciones bajas de CO2, de 400 ppm, en las que vamos a ir modificando esta humedad relativa. Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a trabajar en condiciones de concentraciones elevadas de CO2 y vamos a ir modificando las condiciones de humedad relativa y vamos a hacer el estudio contrario. Vamos a fijar la humedad relativa en un 30% en volumen de humedad relativa y vamos a ir modificando la concentración de CO2. Desde ese punto de vista, bueno, pues tendríamos para dos muestras distintas, ¿vale? El comportamiento que tenemos para la muestra azul, lo que vemos es que tiene una capacidad de absorción mucho mayor que la muestra que viene reflejada de color rojo y el tiempo de estabilización, el tiempo de equilibrio para alcanzar pues, la absorción completa de la muestra roja también es, digamos que la cinética de absorción de la muestra roja es más lenta que la cinética de absorción de la muestra azul. En base a estas curvas de absorción y desorción, como hemos indicado anteriormente, pues podemos determinar cuáles son las isotermas de absorción y desorción para cada una de las muestras, con lo cual nos dará información de en qué condiciones podemos almacenar tanto una muestra o cuáles son las condiciones óptimas de almacenamiento y de fabricación de la muestra indicada en color rojo y de la muestra indicada en color azul. Para hacer un estudio de absorción de muestras solamente de CO2, pues sería exactamente igual. Vamos a ver cuál es tanto la capacidad de absorción que tiene una muestra, la muestra azul en este caso, con respecto a la muestra roja. Igual que antes, pues bueno, vemos que la capacidad de absorción que tiene la muestra azul es mayor y la cinética de absorción también es mayor, mientras que la muestra indicada en rojo pues tiene una capacidad de absorción menor y una cinética más lenta. Si comparamos con la capacidad que tiene para el caso del agua, aquí estamos viendo que la absorción, llegamos a alcanzar la absorción total en torno a 600, 800 minutos, mientras que en el caso de las muestras de agua o la absorción de la muestra por agua, pues estos periodos hasta alcanzar el equilibrio son mucho mayores. Por otro lado, vemos que las isotermas de absorción y desorción, en el caso del CO2, tiene un comportamiento muy similar. Digamos que la histéresis entre la isoterma de absorción y la desorción suelen ser muy similares. Bueno, este sería un ejemplo del comportamiento de una misma muestra en la que estamos modificando la temperatura dentro del armario o dentro del equipo. Como es lógico, a mayor temperatura el movimiento de las moléculas de agua dentro de lo que es el equipo es mayor, con lo cual esta absorción siempre se dificulta algo más. Entonces, lo que vemos es con el aumento de la temperatura, la capacidad de absorción de la muestra en sí es menor. Y vamos a ver a continuación varios ejemplos en los que vamos a ver, bueno, pues estudios de coabsorción en distintas condiciones de CO2 y agua. En este primer ejemplo, lo que tenemos es una muestra en bajas concentraciones, vamos a trabajar con 400 ppm de CO2 y en los que vamos a ir modificando la concentración de humedad relativa, con saltos de 2% en 2%.
Entonces, el primer paso que vamos a realizar es introducir esta concentración de 400 ppm de CO2 dentro del equipo, con lo cual vemos que hay una ganancia en masa debido a esta introducción de los 400 ppm. Una vez que alcanzamos el equilibrio, lo que vamos a seguir ahora, vamos a aumentar la humedad relativa dentro del equipo hasta un 2%, con lo cual vamos a ir ganando esta masa y vamos a ir aumentando hasta un 10% de humedad relativa. ¿Qué información nos da el equipo? Bueno, lo que vemos es que con la introducción de las 400 ppm de CO2, la ganancia en masa, el porcentaje de ganancia en masa está en torno a 0,13% de ganancia en masa, y luego con el aumento de 2% en cada uno de los casos, pues vamos viendo cuál es el aumento en porcentaje en masa para cada uno de los casos. Lo que vemos también gráficamente es que el comportamiento de la muestra después de la etapa de sorción no llegamos a alcanzar las condiciones iniciales, con lo cual nos dice que esta muestra tiene una capacidad irreversible. Quiere decir que hay parte de esta humedad o parte de este CO2 que queda retenido dentro de lo que es pues la estructura de la muestra en sí. Con lo cual, este nos lo daría pues este tipo de gráficos. Vale, aquí tendríamos otro ejemplo en el que, bueno, por un lado, vamos a ver el comportamiento para una concentración de un 50% de humedad relativa, con la ganancia en masa correspondiente. Vamos a hacer un estudio en el que vamos a añadir 400 ppm de CO2, ¿vale?, con la ganancia correspondiente, y luego vamos a combinar ambos, ¿vale? Vamos a añadir 400 ppm de CO2, vamos a ver la ganancia, y una vez que hemos alcanzado el equilibrio, añadiríamos el 50% de humedad relativa dentro del equipo, con la consecuente ganancia en masa para la muestra. Vamos a trabajar a continuación, o vamos a ver un ejemplo en el que vamos a trabajar con condiciones más altas, tanto de humedad relativa como de CO2. En este caso, lo que tenemos es un 30%, un 30% en volumen de concentración de CO2 que añadimos inicialmente. Vamos a tener una ganancia en masa para este tipo de muestras y luego vamos a ir añadiendo en saltos de 10% en 10% hasta un 60% de humedad relativa. De igual manera, pues el equipo nos va a dar información de cuál es la ganancia inicial en base a la adición del 30% de volumen de CO2 y luego cuál es la ganancia, el aumento en porcentaje en masa para las adiciones de 10% de humedad relativa, 20% de humedad relativa, 30%, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos también que el comportamiento de la muestra en este ejemplo también es irreversible, no llegamos a alcanzar las condiciones iniciales, con lo cual parte de esta humedad o parte de este CO2 o la mezcla de ambos se quedaría retenido dentro de lo que es la estructura de la muestra. Vamos a ver a continuación un caso, vamos a cambiar las condiciones. En este caso, lo que vamos a introducir inicialmente es un 30% de humedad relativa y vamos a ir cambiando las condiciones de concentración de CO2, con lo cual vamos a ir añadiendo un 10% de CO2, 20% de CO2 y en base a esto pues vamos a tener esta gráfica en la que vamos viendo la ganancia en masa provocado por el 30% de humedad relativa y la ganancia en masa que tenemos en base a la adición, a las adiciones de distintas concentraciones de CO2. ¿Vale? De igual manera, pues el equipo nos va a dar información de cuál es el cambio en masa, en porcentaje, después de la adición del 30% de humedad relativa y cuáles son las modificaciones en base a las modificaciones de la concentración de CO2 en este caso. Bueno, básicamente lo que viene a ser es un equipo ideal o idóneo para hacer estudios de captura de CO2, tanto en condiciones de postcombustión, en condiciones industriales, en las que queremos ver cuál es la captura de CO2 en pues, condiciones que pueden replicar condiciones industriales, como en captura directa de aire. Vale. Vamos a terminar hablando de los accesorios que podemos integrar dentro de lo que es un sistema de UBS. Podemos tener, dependiendo del tipo de muestra con el que trabajemos, dependiendo de la capacidad de absorción de estas muestras, pues podemos trabajar con una balanza de baja masa, que puede trabajar hasta 1000 miligramos, o podemos trabajar con balanza de alta masa, que podemos trabajar hasta 5000 miligramos. Por otro lado, tenemos, como hemos comentado anteriormente, para determinar las concentraciones de
vapores orgánicos o determinar la concentración de CO2, tenemos un sensor de ultrasonidos y actualmente también disponemos de sensor infrarrojo para poder determinar estas concentraciones. Estos sensores de infrarrojo son opcionales o vienen ya integrados dentro de lo que es sistemas avanzados dentro de los equipos de UBS. Esta sería la combinación, digamos, no podemos integrar dentro de cada equipo cada uno de los accesorios, sino que este gráfico lo que nos da información es qué dispositivos podemos combinar, ¿vale? Cuando trabajamos con el preheater, pues bueno, básicamente no podemos integrar ni la cámara, ni el sistema Raman, ni el sistema infrarrojo, pero sí podemos poner el sistema de calefacción de la botella para evitar problemas de condensación dentro de lo que es el armario. Por otro lado, pues bueno, podemos combinar la cámara con sistema de infrarrojos o con sistema Raman, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto sería un gráfico, una foto en el que podemos ver, por un lado, en esta zona, que es donde colocamos la muestra, vamos a poder colocar la cámara o el preheater para hacer el secado de la muestra previo a la determinación, y en la parte posterior a la cubeta donde ponemos la muestra, podemos poner el sistema Raman para poder determinar cuáles son las concentraciones o cuál es la composición química de la muestra en sí. Vale, ya para finalizar, vamos a ver un poco por encima la parte del software con la que podemos controlar cada uno de los experimentos que podemos llevar a cabo en base a el estudio que queramos realizar. Si queremos hacer un estudio de isotermas de absorción y desorción, si queremos ver cuál es el continuo de vapor, cuál es la presión de vapor, etcétera, 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 pues vamos a ir seleccionando cada una de las opciones para poder determinar estas condiciones en cuestión. Vemos que tenemos bastantes posibilidades a la hora de hacer distintos tipos de estudios. El principal siempre es hacer el estudio de isotermas de absorción y desorción y en base a eso poder determinar pues, otros parámetros asociados a estos estudios de absorción y desorción. Y nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Quedamos a continuación para resolver cualquier duda que haya podido surgir y nada, encantado de poder resolver las dudas. Pues muchas gracias, Íñigo, por la presentación. Creo que ha sido muy instructiva. Y ahora, si te parece bien, esperamos un minuto de si alguien tiene alguna duda, por favor, escribirlo a través del chat y Íñigo os irá contestando en breve. También recordaros que Íñigo ha estado dando mucha información y datos muy precisos acerca tanto del equipo como del tema de la técnica, que sepáis que en breve, pues en un día o 2 días, nosotros descargaremos la presentación que acaba de hacer, descargaremos el webinar y os pasaremos un link para que lo podáis ver tranquilamente y tengáis la presentación para poder consultar cualquier dato de los que ha ido diciendo. Íñigo, tenemos una pregunta de uno de los asistentes que nos pregunta si mediante la técnica de DVS podríamos saber una coabsorción CO2-agua, la cantidad de cada una de ellas presente. No, por DVS podemos determinar cuál es la coabsorción de la mezcla de los dos. Quiere decir, si trabajamos en unas condiciones, como hemos visto, pues 400 ppm de CO2 y distintas concentraciones de humedad relativa del vapor de agua, podemos ver cuál es la absorción global. No podríamos separar pues cuánto absorbe de agua y cuánto absorbe de CO2 en cada caso. Perfecto. Pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda que le haya podido quedar de la presentación, que Íñigo os la pueda resolver en directo. También os dejamos aquí, donde lo que estáis viendo actualmente en la pantalla, a través de esta dirección de info@ismat podéis hacernos cualquier consulta que el mail se le hará llegar a Íñigo y Íñigo os contestará sin ningún problema. Íñigo, nos preguntan también acerca de la pregunta que acabas de responder, si sobre ese caso, ¿hay alguna técnica que nos pueda determinar la cantidad absorbida de cada una de ellas? Sí, en este caso
SMS también tiene soluciones BTA, Breakthrough por ruptura de curva, en la que podemos determinar, en este caso sí que podríamos completar el primer estudio de coabsorción con cuál es la cantidad de materia o cuál es la cantidad de agua absorbida por la muestra y cuál es la cantidad de CO2 absorbida por la muestra. Entonces, digamos que la combinación de DVS y BTA nos podría determinar mucha más información y poder solucionar este tipo de consultas y de experimentos. Perfecto, pues muchas gracias, Íñigo, por la respuesta. No sé si alguno más de ustedes tiene alguna otra consulta que realizarle a Íñigo, si nos quieren escribir alguna duda que hayan podido tener acerca de la presentación o de cualquiera de los equipos o de la técnica que ha estado explicando. También les recordamos que si desean consultar tanto este webinar, en este caso, sobre estudios de sorción de muestras sólidas que ha hecho Íñigo, como de otros, a través de nuestra web tenemos un canal específico que es de actualidad, donde están colgados todos nuestros webinars. En algún momento, si desean consultarlo, también pueden hacerlo a través de nuestra web. Pues Íñigo, parece que no hay ninguna otra consulta. Muchas gracias por el webinar y por la aclaración de la técnica que has hecho. Y si hubiera alguna otra pregunta o alguna otra duda, a través de esta dirección te podríamos reenviar los correos. De momento no tenemos ninguna otra pregunta al respecto. Simplemente daros las gracias a todos los asistentes por habernos acompañado hoy durante esta presentación de este webinar. Recordaros que nosotros normalmente realizamos 1 o 2 webinars al mes, con tanto de esta técnica como de otras que representamos. Podéis consultarlo todos a través de nuestro canal en nuestra web y os podéis inscribir de forma gratuita a cualquiera de los webinars que tenemos. Pues muchas gracias y esperamos contar con vuestra presencia en cualquier otro momento. Buenos días. Gracias.